Ahí estamos. Bien. Bueno, en todo caso, después al final reitero las aclaraciones del parcial, porque habíamos arrancado brevemente la clase sin grabarla, para los que la vean después. La idea, como les decía, para la clase de hoy es trabajar la cuestión de la dimensión institucional de la radio. ¿Se ve bien el PowerPoint ahí? ¿Las imágenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como les digo, es una clase corta, apuntada a poner en valor o poner en discusión un poquito la cuestión de la radio e internet. La clase pasada habíamos visto la cuestión de la dimensión institucional de la radio y cómo en el texto, sobre todo en el texto mío, que tienen, no sé si lo han leído, pero lo van a tener que leer para el parcial. Ahí se ve un poco las tendencias de la dimensión institucional de la radio, la tendencia a la concentración empresaria en pocos grupos, especialmente en Córdoba, pero es un fenómeno global. La tendencia a la hipersegmentación de audiencias y obviamente lo que vemos en los últimos años es una tendencia a que la radio empieza a enfrentar, y cuando digo empieza estoy diciendo en la última década fundamentalmente, los desafíos que le empieza a plantear Internet. En ese sentido, nosotros le hemos incluido, le vamos a mandar y vamos a subir al aula virtual, 2 textos breves, uno que es un texto de mi autoría, que abordo justamente la cuestión de Internet y la radio, y otro texto de Arabito, que también está bueno. Son 2 textos de principios de la década, donde se discute justamente la relación entre radio e Internet. Yo lo que planteo un poco en mi texto es que la radio, ante la presencia y el crecimiento de Internet, que hoy es más evidente que nunca, y por ahí ustedes dicen, bueno, pero esto es una obviedad, nosotros estamos hablando que esto lo empezamos a pensar hace 10 años, Internet afronta como 3 grandes desafíos, que obviamente tienen que ver con la emergencia de Internet, pero que tienen que ver también fundamentalmente con la reconfiguración del escenario de medios de comunicación, donde la televisión también enfrenta desafíos, pero naturalmente la radio, por las características de su tipo de producción y por el hecho de que además cuando emerge la televisión ya empieza un desplazamiento fuerte y cuando emerge la televisión la radio empieza a buscar un espacio de complementariedad del gran medio, perdón, del gran medio que fue la televisión desde su surgimiento en la década de los 60, ese lugar secundario que ocupó la radio con la emergencia de Internet empieza de vuelta a verse complicado, a verse complejizado. El primer desafío que yo planteo que tiene la radio en función de Internet es un desafío de sustentabilidad económica, material, que yo lo nombro como desafío económico-financiero. Obviamente todos los medios, y particularmente en los esquemas actuales, que es algo también que vimos la clase pasada, en los que todos los medios buscan sustentabilidad a través de la generación de ingresos económicos, es decir, no tenemos un sistema de medios públicos fuerte o dominante donde los medios no se sostengan a través de publicidad, sino que se sostengan a través de recursos públicos. Naturalmente hay en torno a la disputa por recursos y de la torta de publicidad, hay una cuestión muy importante. La sostenibilidad económica en los medios, en el 80-90% de los medios actualmente, se asegura mediante la publicidad. Y hay un cálculo que se hace que es la torta, cómo se divide la torta de inversión publicitaria entre los distintos tipos de medios. Hasta el surgimiento fuerte de Internet, la torta se distribuía primero con una enorme importancia la televisión, segundo la radio y tercero los medios gráficos. A partir de la década del año 2010, 2011, 2012, Internet empieza a mostrarse de manera muy marcada en un crecimiento que a hoy lo vemos muy consolidado, desplazando definitivamente del segundo lugar de adquisición de publicidad al sector radio y empezando a disputar fuertemente el principal lugar de captación de inversión publicitaria por parte de Internet. ¿Cuál es la enorme desventaja que tiene Internet en relación a la televisión? El costo de su publicidad. El costo de la publicidad en Internet es mucho más barata
pero moviliza una mayor cantidad de anunciantes que la televisión. Naturalmente, la televisión ha tenido que empezar a ver esta cuestión y ha empezado a bajar el costo de su segundo en términos publicitarios. Pero la radio tiene una enorme dificultad acá, que es el modo en que capta inversión publicitaria para su sostenimiento. Ustedes piensen que para la mayoría de los proyectos, que son proyectos privados públicos de tipo cooperativos o comunitarios, el ingreso por publicidad suele ser el principal sostén. Si a eso lo vemos desde un término de competencia entre Internet y la radio, y que Internet ha desplazado definitivamente la radio, lo que vemos es que cada vez menor cantidad de recursos por vía publicitaria va hacia la radio. La respuesta que ha intentado generar la radio es intentar compenetrarse con Internet y disputar publicidad, tanto para lo que es propiamente la emisión radiofónica como para Internet. Caso muy clásico es el de Cadena 3, que desarrolló desde hace varios años un sitio web donde ya no es solo una radio, sino es una radio con importante presencia en Internet. Y de hecho es el segundo portal de noticias visitado con mayor cantidad de visitas en la provincia de Córdoba y uno de los 10 más visitados del país. Eso implica no solo una estrategia de visibilidad en Internet y de incidencia comunicativa, sino también de captación publicitaria a través de la estrategia de estar en Internet. Pero el hecho es que si uno piensa que captas más publicidad a través de Internet que a través de la propia radio, empieza a ponerse en discusión la sostenibilidad de la radio en sí misma. Y digo Cadena 3, pero podría mencionar otros proyectos que han producido el mismo tipo de estrategia. Es decir, lo que no capto a través de la radio, lo intento captar a través de propuestas en redes sociales o Internet. Este es el primer desafío, que no es menor, digamos, y que todavía no está resuelto, a pesar de que esto lo planteamos hace casi una década. El segundo desafío, que obviamente va de la mano del primero, es el que yo llamo desafío mediático-cultural. ¿A qué me refiero con esto? Los medios en general, si lo vemos en términos de un campo de medios, de un campo mediático, vamos a ver que los medios, la televisión, la radio, Internet, los medios gráficos, compiten entre sí. Y a medida que algunos medios se van imponiendo como medios con mayor nivel de jerarquía, mayor nivel de legitimidad, van complementándose, es decir, los que quedan más relegados buscan ocupar lugares que aquellos con mayor nivel de jerarquía no logran ocupar. Como les decía, la radio intentó hacerlo, y lo hizo de manera eficaz, cuando surgió la televisión. Ustedes recuerdan que antes de la televisión la radio cumplimentaba como un medio de comunicación informativo, un medio de comunicación de entretenimiento y un medio de comunicación de compañía. Cuando surge la TV, disputan fundamentalmente la función de entretenimiento, vamos a decir así, pero también la información o la capacidad de brindar información sobre lo que una comunidad está atravesando. ¿Qué hizo la radio? Buscó un espacio complementario. Ya no podía ser el medio central del entretenimiento, pero sí podía ser un medio que apelaba a la cercanía, a la emotividad y además, de manera fundamental, que no lo podía hacer la TV, por lo menos durante un buen par de décadas, la instantaneidad en la información. Ustedes recuerdan que todo lo que es la tecnología radiofónica para la cobertura de eventos en vivo, los móviles en vivo, por ejemplo, es mucho más barata y mucho más sencilla de utilizar para la radio que para la televisión, que tiene que montar grandes camiones de exteriores con conexión satelital o conexión por cable hace muchos años, etcétera, etcétera. Ahora, durante la última década, sucedió lo mismo, nada más que con la emergencia de Internet. Internet viene a desplazar a aquellos lugares que la radio había logrado ocupar en términos de inmediatez. No sé si alguien está pidiendo acceso, me esperan un segundo. Ahí está. Decía, a ver, ¿dónde quedó la presentación? Acá. Decía, la radio, Internet empezó a desplazar la inmediatez en la cobertura informativa que tenía la radio,
empezó a impactar también en esta capacidad de cercanía y compañía, a través fundamentalmente de la emergencia de las redes sociales, que apelan justamente a ser un lugar agradable de compañía donde estar. Y además empezó Internet a cuestionar dos grandes núcleos de la radio, yo les diría de la última década. Por un lado la música y por otro lado la información. Hoy a través de Internet o a través de las distintas plataformas, sea YouTube Music, Google Music, Spotify o lo que fuere, podemos acceder a la música que nosotros elijamos, que nosotros querramos y en caudales nunca antes vistos. Y en la cuestión de la información, no solo vamos a tener inmediatez de información a través de Internet, sino que además de eso vamos a tener un elemento adicional que se suma, que es inmediatez más imagen. La radio tenía inmediatez en cuanto a lo que era la información, pero no podía dar cuenta de la imagen. Estos aspectos vienen a cuestionar de manera muy fuerte el lugar complementario de la radio en función de la TV y el lugar que había encontrado la radio para lograr seguir siendo altamente consumida por las mayorías. Ustedes recuerden que en Córdoba, y eso está en el texto que trabajamos la clase pasada, hasta hace no mucho tiempo, el 85% de la población escuchaba todos los días radio. Eso ha ido disminuyendo un poco, pero todavía sigue siendo un medio que sigue siendo muy consumido. Obviamente con diferencias entre jóvenes, adultos, entre sectores populares y sectores de clase alta, pero en términos de promedio estamos hablando de que cerca del 80% de la población cordobesa sigue escuchando radio. El tema es desde dónde y por qué las audiencias siguen eligiendo a la radio. Y en ese sentido yo les señalo ahí que la radio desde hace una buena cantidad de años está intentando reconstruir su contrato comunicativo con las audiencias. Es decir, ¿para qué está la radio? ¿Qué función cumple? ¿Qué puede darle a las audiencias que no pueden darle ni Internet ni la televisión? Y de ese modo llegamos fundamentalmente al desafío que yo llamo el desafío de los públicos o el desafío de las audiencias. No es lo mismo, pero para la exposición vamos a tomarlo como sinónimos. Como les decía, hay un lugar en función de aquello que perdió la radio en torno a la música y la información, que ya no son esos lugares propios de la radio, y tampoco la radio puede discutir con un proceso muy extendido a través de Internet y las redes sociales y todos los productos digitales, que es los altísimos niveles de especialización de las audiencias, en las que nos encontramos con audiencias hipersegmentadas y especializadas. ¿A qué llamamos con audiencias hipersegmentadas y especializadas? A esta idea de que yo, individuo, me meto en Internet y busco aquello que yo quiero. Ya estamos hablando no solo de que hay un grupo de gente que busca satisfacer demandas de información, entretenimiento, música, etcétera, como grupo y que encuentra puntos en común, sino que hay procesos de altísimo nivel de individualización de los consumos. Ustedes, si se lo ponen a pensar 2 segundos, vos decís, ¿cómo hace la radio para competir con Internet cuando vos te metes a Internet y crees, porque tampoco funciona de ese modo, que podés encontrar lo que vos querés cuando vos lo querés? ¿Qué le propone la radio a sus audiencias para que sigan escuchándola, para que sigan consumiéndola? Si yo, música, información, entretenimiento, puedo conseguirla a través de Internet o las redes sociales solo buscando aquello que a mí personalmente me gusta. La radio este desafío aún no lo ha resuelto. De hecho, entre los jóvenes obviamente hay un marcado descenso del consumo, a pesar de lo cual hay algunas claves que la radio sigue encontrando para sostener sus niveles de audiencia. Alguna de esas claves tiene que ver principalmente con su potencia dialógica, es decir, esta idea de que yo estoy hablando, alguien me está hablando, alguien me está escuchando, ¿sí? Y de que producto de ese diálogo lo que surge después no va a ser igual, sino que hay una modificación de ese programa, de ese producto, porque yo estoy en esa relación comunicativa. Si bien eso pasa en Internet, por ahí no es en vínculo con una voz, con una persona, con alguien en particular. La radio sigue teniendo esa potencia
que les dijimos ya en la primera unidad, desde el primer texto, que es la radio es diálogo, y sigue siendo hoy su mayor potencia, que es lo que llamamos potencia dialógica. Y en función de esa potencia dialógica, sigue teniendo una enorme capacidad de construir relaciones cercanas, es decir, de hacer sentir a las audiencias de que se les está hablando a ellos, y a ellos particularmente, y de que ahí hay un vínculo muy, muy cercano entre quien habla o quien produce y quien escucha. No es un vínculo duro, lejano, formal, sino que hay una relación muy cercana de compañía y de complicidad entre aquellos que producen y aquellos que escuchan. Y después las otras dos claves que están relacionadas es la capacidad de dar cuenta de las cuestiones locales. Esto nosotros lo hemos visto en distintas investigaciones donde vemos que las emisoras radiofónicas locales, sea a través de su producto radiofónico, sea a través de sus páginas web y redes sociales, tienen altos niveles de impacto en determinadas comunidades. Obviamente haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de manera prolija y logrando construir vínculos con esas comunidades, ¿sí? Esto lo hemos visto con radios de Unquillo, lo hemos visto con radios de Cosquín. ¿Por qué vemos esto? Porque a medida que avanza la concentración empresaria, vemos grandes medios de comunicación, como Cadena 3 o como el Grupo Clarín, que tienen cada vez menor capacidad para dar cuenta de las agendas locales, de lo que pasa en las ciudades pequeñas, de lo que pasa en cada una de las ciudades. Si ustedes, por ejemplo, hoy sintonizan TN o Canal 13, van a ver fundamentalmente lo que pasa en Buenos Aires, pero no van a ver lo que pasa en Altagracia, en Cosquín, en Carlos Paz, en Río Cuarto, etcétera, 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 y podría decir otro montón de ciudades de mediana o pequeña envergadura, a las cuales los grandes medios de comunicación concentrados en grandes grupos empresarios no logran dar cuenta de esas agendas locales. Los medios locales y fundamentalmente las radios tienen gran capacidad de dar cuenta y de complementar a esa lógica de la concentración nacional y global que se está produciendo. Y en ese sentido, tienen una enorme capacidad para construir comunidad, para construir vínculos, siempre simbólicos, obviamente, de aquello de lo que formamos parte, ¿sí? Colectivos de los que formamos parte en función de intereses compartidos, intereses comunes, y en función muchas veces de agendas locales. Por eso decimos, la radio no ha muerto, la radio no ha desaparecido, obviamente está en un largo proceso de adaptación a Internet, y estas son algunas de las claves de interpelación y de construcción de audiencias que hoy vemos que están funcionando. Ahora pasemos brevemente, muy brevemente, al texto de Aravito, porque yo les digo, la radio no ha muerto, la radio encuentra algunas... Sí. No sé si soy yo o nadie más está viendo la presentación hace un rato. Yo vi una pantalla negra. No, Cari, yo tampoco. Ah, me hubieran avisado, ¿no? A ver ahí. Perdón, yo pensé que era un problema mío, pero ahora que dijiste vamos a pasar, dije, ¿Se entendió algo de lo que dije? Sí, ¿O no? porque lo leí en los textos. Ah, bien. ¿Ahí se ve o no? ahora Sí, sí, profesor. Qué raro, hice lo mismo. Bueno, disculpen por eso. Les decía, la radio no ha muerto, la radio sigue encontrando, este es por ahí el desafío, la filmina, la imagen del desafío de las audiencias. Yo ahí les marcaba las posibles claves de interpelación: potencia dialógica, cercanía, lo local y la capacidad de construir comunidad. Y les decía, la radio no ha muerto, sigue encontrando claves para seguir siendo consumida en distintos lugares. Por ejemplo, nosotros en Unquillo hemos visto que radios locales son más escuchadas que Cadena 3, siendo Cadena 3 escuchada en un pueblo muy cercano a la ciudad de Córdoba, como es Unquillo, pero ahí encontramos y hemos hecho estudios de audiencia donde decían, bueno, ¿cómo hace esta emisora para lograr ser más escuchada que una mega tanque como es Cadena 3? Bueno, algunas de esas claves tenían que ver con esto que les mencionaba anteriormente: potencia lógica, cercanía y la cuestión de lo local.
para seguir con el ejemplo de Unquillo, muy difícilmente Cadena 3 se haga eco del problema que hubo con la enfermera del dispensario de Unquillo, o del robo que hubo en Barrio Los Filtros de La Calera, digo. Son cosas que por ahí en los pueblos o en las ciudades de mediana envergadura impactan, son de interés, pero que los medios provinciales o nacionales no logran incluirlas en sus agendas. Y ahí hay como una clave, como un lugar para encontrar por qué algunos medios locales, y muchas veces son radios, logran funcionar en determinados contextos. Obviamente no siempre funcionan y depende de muchas cuestiones, pero alguna tiene que ver con eso. Reitero, la radio no ha muerto, sigue teniendo altos niveles de consumo, a pesar de que baja, sobre todo, entre sectores de clase alta y jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a ingresar de manera muy fuerte el tema del consumo de Internet y redes sociales. A pesar de que los sectores populares también consuman de manera masiva Internet y fundamentalmente redes sociales. ¿Cuáles son algunos de los modos en que la radio se ha adaptado a este nuevo escenario de Internet? Ese yo les diría que es el centro de que nos interesa del texto de Aravito. Aravito intenta construir, reconstruir cuál es la situación de la radio en lo que él llama los nuevos tiempos asincrónicos de la radio. Es decir, los tiempos que inaugura la posibilidad de que la radio se consuma no al mismo tiempo en que está siendo emitida, que sería sincrónico, sino a posteriori. Obviamente esto tiene que ver con la emergencia de Internet y cómo la radio se ha complementado con Internet. Muy brevemente, las nuevas condiciones que afronta la radio. Primero, Internet le permite a la radio romper con la fugacidad histórica del medio, que algo que yo digo ahora en la radio desaparece y no puede volver a ser escuchado. Y eso ha implicado también cambios en algunos lenguajes y sus sistemas de interpelación. Internet también le permite a la radio la posibilidad de archivar, de recopilar productos radiofónicos y ponerlos a disposición de las audiencias, cuestión que nunca antes había sido posible, y eso le da la posibilidad de revalorizar los productos radiofónicos. Antes, por ejemplo, uno se mataba haciendo un producto radiofónico, un informe, un radioteatro, un noticiero, cualquier producto que haya estado en la radio y que haya demandado mucha producción, y lo hacías para que se emita en 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y ya está, y se había emitido una vez. Por ahí lo podías volver a emitir en algún otro momento pertinente, pero se perdía. Ahora Internet nos da la posibilidad de que eso quede registrado, quede y se construyan archivos y se construyan repositorios. Obviamente esto nos enfrenta al desafío de la historicidad, es decir, producir productos que yo los haga ahora y tengan importancia y relevancia de acá a 5 años. Puedan ser escuchados, puedan ser piolas, puedan ser interesantes para ser escuchados de acá a 5 años. Y lo otro que es interesante es cómo yo produzco para la radio, pero yo además de la radio puedo multiplicar los lugares, las plataformas de circulación que aquello que yo produzco para la radio. Desde la posibilidad de depositarlo en repositorios a la posibilidad de articularlo con imagen y disponerlo en redes sociales o a través de una página web, como hacen hoy, por ejemplo, muchos programas o radios que cuelgan segmentos importantes en sus páginas web y además echan mano a los canales de podcast donde pueden construir repositorios de aquello que consideran que es lo más piola, lo más interesante, lo más ganchero para construir audiencias. Y hoy, lo que son los canales de podcast o los canales de disposición de audio son un lugar de construcción de audiencias para las radios. No solo amplían la circulación de tus productos, sino que además vos a través de esos espacios, redes sociales y plataformas de audio, podés construir audiencia para la radio. Obviamente también son un desafío, porque mucha gente, hay que ver las estadísticas, pero hay una franja de población que escucha solo podcast y no escucha radio. Pero eso ya es otra cuestión, digamos, que también es interesante de ser pensada. ¿Cuáles son algunos de los nuevos modelos que Aravito menciona, y está bueno puntearlos, de cómo la radio se ha intentado adaptar
o ha intentado echar mano y aprovecharse de la emergencia de Internet. Recién veíamos los desafíos, ahora vamos a tratar de ver cuáles son aquellos aspectos que logra potenciar o que la radio echó mano a Internet para potenciarse como medio de comunicación. Hay nuevos modelos en pugna, hay nuevos modelos de emergencia de radio y se está probando. Estamos en una etapa de prueba, de transición. Hay cosas que se ven que funcionan y hay otras cosas que no funcionan. Hay otras cosas que funcionan en algunos lugares y que no funcionan en otros. Veamos algunos de los modelos emergentes de la nueva radio en tiempos de Internet. El primer modelo que yo les diría, que a mí por lo menos me parece el más interesante, es la radio por Internet o la radio streaming, ¿sí? Básicamente estamos hablando de emisoras de radio que transmiten por Internet para que sea escuchado a través de Internet, de PC de escritorio, de notebook, de tablet o de celulares, ¿sí? Que transmiten en vivo a través de Internet. No estamos hablando de plataformas de audio, sino que transmiten en vivo a través de Internet. En Córdoba ha habido varias experiencias, ninguna de ellas en sí mismas ha logrado generar sustentabilidad económica, es decir, ninguna se ha logrado sostener en el tiempo, pero hay otras experiencias, sobre todo en Buenos Aires, como FM Congo, Futurock, que están en el listado de radios para el segundo parcial. La radio del Destape, que es una página web que empezó con Navarro, que era un periodista de C5N, que empezó con un sitio web, después sacó una radio online, y después de la radio online, ahora hace un año aproximadamente, sacó una radio de aire. Pero también en Córdoba hay otros ejemplos, no sé si los han escuchado, como por ejemplo las radios online de Gamba, que tiene su radio central, que se transmite a través de streaming y a través del aire, y además a eso ha sumado radiofórmulas musicales fundamentalmente, que son accesibles a partir de su página web, que son radios online, que streamean música básicamente. Las grandes ventajas de este modelo es básicamente tienen bajísimo costo. Vos con una computadora, un servicio de streaming y un micrófono podés hacer unas radios de tu casa. No tenés necesidad de licencias, nadie te tiene que autorizar para hacer eso. Y además facilita de gran medida la construcción de audiencias hipersegmentadas. Si yo le quiero hablar a un grupo de población que le gusta, no sé, la jardinería, y puedo hacer una radio sobre jardinería o sobre fútbol americano que se practica en Córdoba. Es decir, uno puede recontrasegmentar a partir de intereses o de aspectos puntuales y encontrar, como dice el mercado, nichos que no son explotados por ningún otro medio ni ninguna otra emisora. Todo eso siempre es difícil, no es tan sencillo como uno lo dice. Sobre todo que funcione, no hacerlo, sino que funcione y genere audiencia. Pero digo, para mí es una de las opciones más interesantes porque es la vieja radio, es la misma radio de siempre, nada más que con un montón de ventajas como son fundamentalmente los costos y las licencias y además un montón de ventajas creativas. Uno puede construir muchos productos nuevos porque no te agobia nada, no te agobia por ahí tanto los tiempos, no te agobia tanto lo que es los recursos económicos. Un segundo modelo tiene que ver con lo que podemos llamar como la TV radio, ¿sí? Que es hay dos como grandes modelos de esto, hay uno que no tiene demasiada importancia, que es que ustedes ven sobre todo en canales, en sistemas de cable, que los canales muy avanzados transmiten fórmulas de radio, es decir, o musicales o radios de otros países que son transmitidas a través de canales de televisión, fundamentalmente el cable, porque les sobra ancho de banda. Esto no tiene gran penetración, no tiene ni gran nivel de consumo, pero existe. Y el segundo tipo de modelo dentro de este modelo de la televisión radio es la emisión en simultáneo de un programa que está armado para ser emitido por la radio y por la TV al mismo tiempo. Esto es muy común, por ejemplo, en los programas de fútbol de la tarde, del cable o de Fox o de ESPN, que son transmitidos por Radio Rivadea, por ejemplo, y a su vez tienen un par de cámaras con una disposición muy simple y a través de eso generan un programa de radio y generan un programa de televisión. Obviamente esto tiene que ver con facilitar costos, es decir, a través de 5 tipos que yo les pago el mismo sueldo, hago un programa de televisión y hago un programa de radio. Y
tiene como enorme ventaja la posibilidad de construir una referencia a nivel de imagen. En Córdoba tenemos un ejemplo de esto, que es el programa de Vení Rebeca, que es el programa que se emite por Radio Universidad por la mañana y a su vez que se emite por Canal 10 durante la mañana. Es un formato interesante siempre y cuando uno logre construir claridad a nivel radiofónico de lo que uno hace para la radio y de lo que hace para la televisión. Porque muchas veces sucede que uno está escuchando por radio y no se entiende porque referencian imágenes o porque hablan de cosas que solo pueden ser vistas y no pueden ser oídas. Y otros dos grandes modelos de la radio en tiempos de Internet es lo que yo llamo, y Arabito no lo llama así, pero podemos ponernos de acuerdo en denominarlo así, la radio asincrónica, fundamentalmente a través del formato podcast, ¿sí? Es decir, podcast o segmentos de programación o columnas de un mismo programa, entrevistas, etcétera, disponibles en ya sea páginas de web de las emisoras o de los programas, que esto es muy común, o disponibles en plataformas de audio, como pueden ser Spotify, Anchor o Google Music, ¿sí? Ahí hay una discusión que para mí es interesante. Primero, ¿a quién le regalas el tráfico? ¿Sí? Si vos lo que producís en radio se lo regalas a Spotify y que Spotify gane en reproducciones, obviamente si estás en Spotify tenés más posibilidades de generar reproducciones, o como ha hecho el grupo Clarín, que no pone nada en Spotify o en ninguna de estas plataformas, sino que ha construido su propia plataforma digital para poner ahí y ganarse para el propio grupo a través de sus páginas web la circulación y el tránsito, digamos, de usuarios a través de sus páginas web. Hay una discusión, obviamente es una discusión sobre todo para los grandes medios, y después hay otra discusión a nivel de géneros y formatos. Si uno construye productos solamente para ser podcasteados, es decir, produce solo para que funcionen en formato podcast, o si uno hace radio y eso lo va recortando para que esté disponible en las plataformas de podcast. Son dos discusiones. De hecho, hoy lo que más está funcionando en términos de consumo de podcast es la radio, son los formatos históricos de la radio. Por ejemplo, las columnas, por ejemplo, los informes, por ejemplo, las entrevistas. Son las tres grandes cosas más escuchadas en podcast, y aquellos podcasts que son producidos solo para hacer podcast y no pensados en términos de radio, por ahí no es lo que más está funcionando. Pero bueno, como les digo, estamos en una etapa de transición, todavía no se sabe qué es bien lo que va a funcionar y lo que no. Y finalmente, los últimos dos grandes modelos tienen que ver con la radio, que yo llamo radio convergencia, que el único modelo importante que tenemos en Argentina es Radio Vorterix de Pergolini, donde convergen, se encuentran la televisión, mucha presencia de redes sociales, streameo y la radio, todo en una sola plataforma. Obviamente, tiene enormes ventajas en términos de imagen y de interactividad, pero tiene enormes desventajas en términos de costo y de dificultad para que eso funcione. Vos necesitas una inversión enorme porque estás teniendo un canal, estás teniendo redes, streameo y radio todo al mismo tiempo. Demanda una plataforma de funcionamiento muy, muy costosa y muy difícil de aceitar. Y finalmente, les diría la cuestión de la radio digital, que en Argentina todavía no tiene incidencia, en otros países del mundo sí. La radio digital es una radio emitida a través, ya no de ondas, ya no a través de internet, sino para ser captada por, sobre todo, decodificadores y dispositivos digitales, como los decodificadores de la televisión digital terrestre, la TDA, o los decodificadores de los vehículos. Es algo que todavía está en espera y no está muy desarrollado, que tiene algunas ventajas, pero que tiene enormes costos la implementación. La idea era que para 2000, si no me equivoco, 2018, la Argentina pagara tanto la televisión analógica como la radio analógica y pasara todo eso a digital. Eso tenía enormes ventajas en términos de que se ampliaba mucho el espectro y cualquiera puede transmitir porque no hay ancho de banda que condicione
como lo existe hoy, que hay que tener licencia y no hay espacio para todo el mundo, pero tenía enormes costos y se ha ido posponiendo a lo largo del tiempo, por eso todavía ni siquiera sabemos muy bien si va a funcionar o no va a funcionar. Estos son algunos de los modelos en que la radio se ha adaptado, pero me interesaba sobre todo quedarme en este desafío que presenta Internet y es el desafío de las audiencias. Si bien no hay radio sin recursos económicos, no hay radio sin audiencias, ¿sí? Y es fundamental que ustedes puedan tener en claro que si no tienen una estrategia nítida de cómo construir audiencia y cómo discutir, si ustedes van a hacer radio, obviamente, de cómo van a disputar con Internet y los demás medios, es muy difícil que un proyecto radiofónico, sea una radio, sea un programa, funcione. Por eso me quedo con esas claves de interpelación de la radio en tiempos de Internet: potencia dialógica, cercanía en lo local y la capacidad de construir audiencias. Hasta ahí sería la clase de hoy. No sé si hay... ¿Cuál es el tercer desafío? Ajá, ahí está. Hasta ahí sería la clase de hoy, el contenido de hoy. Algún compañero o alguna compañera, no sé si entró después que empezamos a hablar del segundo parcial. Abro ahora la posibilidad de hacer consultas sobre este aspecto, que algunos lo van a tener que trabajar según las emisoras que le toque para el segundo parcial, o también consultas sobre consignas y la modalidad a desarrollar en el segundo parcial. Abro consultas ahí, después yo tengo unas consultas ahí sobre el tema de las fechas. Hola, profesor. Hola, ¿Cómo le Mili, ¿cómo va? estás? Bien, ¿vos? He tenido problemas de luz acá en casa y por eso me conecté tarde, así que no llegué Bien, a escuchar las aclaraciones que dio del parcial. Y por bien. otro lado, le quería preguntar dudas sobre el tema de las estrategias de persuasión y verosimilitud de los enunciadores y destinatarios. Bueno, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Por el parcial? Sí, por ¿Cuál es la favor. duda que tenés sobre el parcial? ¿Tenés alguna duda puntual o es general? En general, no sé si habrá explicado algo importante que quizás no salga en el No, archivo que envió. bien. Ahí hay una cosa importante que va a ir en el mail después de la clase, que es cómo se van a elegir las radios, que ahí Antonia también pregunta. Eh, yo les voy a pedir que me manden el mail cómo está conformada por los integrantes del grupo, o sea, quiénes son cada grupo, y qué radio prefieren trabajar para el segundo parcial. En función de esas preferencias, yo voy a tratar de darle el gusto a todo el mundo, pero si no puedo, voy a sortear radios. Y después de eso, voy a mandar qué radio les toca a cada grupo y qué fecha de defensa les toca a cada grupo. ¿Sí? Pero les voy a pedir preferencia porque, como les digo, si por esas casualidades logramos hacer coincidir a todos y que cada uno analice la radio que prefiere, obviamente lo priorizo. En caso que no se pueda, sortearé aquellos en los que se encuentran muchas radios. Eso es como lo único que no está en la guía. Y después lo otro que dije es que voy a tratar de situar la mayor cantidad de defensas orales para el primer martes, que es el martes 10, y que va a ser en el horario aproximado de la clase. Voy a venirme un poquito más temprano e irme un poquito más tarde, para que si hay algún recuperatorio, que espero que no, lo podamos hacer el martes 17, que es el martes siguiente. Por eso voy a tratar de dejar la menor cantidad de grupos para el 17. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda del parcial? O si quieren revisamos alguna de las cuestiones que planteó Mili sobre la cuestión de los enunciadores. Una cosa que no dije, sí lo dije en el mail. El martes que viene ya no vamos a tener clase, pero yo voy a estar disponible en este horario para que ustedes entren, si quieren obviamente, y hagan consultas en función del parcial, ya esperando que hayan podido avanzar algo en ese sentido. Y si no han avanzado nada, bueno, no harán consultas, estaré acá disponible de todas maneras. Si no hay ninguna otra consulta, Antonia, decime. Sí, Diga. me quedó pendiente en un mail que puso un texto sobre la noción de campo, que lo iba Sí, a enviar
y no sé si es que soy yo la que no lo recibió, finalmente no lo envió, y si es que Puede eso lo ser tenemos que que tener no en lo haya consideración. enviado, pero lo subí al aula virtual. Ah, ok. Está en el aula virtual, es un texto de Alicia Gutiérrez. Está en la clase y están los dos textos de la clase pasada. Perfecto, muchas gracias. De nada. Mili, ¿querés hacer la consulta esa que tenías sobre los enunciadores? Sí, Dale. estuve practicando un cuadro sobre los modos de aparición del enunciador y del destinatario indirecto y Sí. me di cuenta que mi duda es si en el modo de aparición de enunciador indirecto las estrategias de persuasión y las estrategias de legitimación sí pueden ser tramposas al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo tramposan? ¿Cómo sería eso? Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo noté, escuché un podcast de radio que hablaba sobre los podcasts. Y Bien. en uno de esos ejemplos que puse dice, el podcast es como un programa de radio que se puede escuchar en cualquier momento cuando querés. Son más largos, de temas que no están en la agenda y por distintas plataformas como Spotify. El segundo ejemplo dice, se llama podcast porque es una combinación entre el iPod y el podcasting y es como la radio on demand. Esos también podrían ser estrategias de legitimación en el sentido de que el enunciador, para dar credibilidad a lo que dice, se ha basado en una fuente de conocimientos o en un trabajo de investigación o quizás porque tenga estudios relacionados con la comunicación para exponer un tema. Totalmente. Como vos decís, las estrategias, si uno apela al lenguaje técnico o que suena al lenguaje profesional, hay una estrategia de legitimación para reforzar lo que es la credibilidad de quien habla, básicamente. ¿Cómo hago yo en las clases? Trato de sonar a que sé de lo que hablo, pero además no solo trato de que ustedes comprendan o acuerden en que yo sé, trato de utilizar un lenguaje que suene al lenguaje lo más profesional posible para que ustedes puedan legitimarme a mí como enunciador, en este caso como enunciador docente. Entonces yo recién, por ejemplo, les mencioné el estudio de investigación que hicimos, que de hecho lo hicimos, digo, no es que uno inventa, pero yo podría no haberlo dicho, el estudio de audiencias que hicimos en Unquillo. Eso es un modo de que ustedes comprendan un punto, pero además también es un modo de legitimación de mi persona como enunciador docente. ¿Sí? En ese caso es por capacidad técnica o capacidad profesional. ¿Se entiende? Sería una estrategia de legitimación por capacidad técnica o por capacidad profesional, básicamente. En lo que vos estás mencionando, cuando te explican el origen de una palabra, es un mecanismo similar a ese. Te están diciendo algo que vos no sabías, te están dando cuenta, o que vos probablemente no sabías, no sé si lo sabías, que vos probablemente no sabías y están dando cuenta de una información que es técnica, que es científica por ahí, y es un modo de dar cuenta a un punto, de explicarte algo, pero a su vez también funciona en la legitimación del enunciador. ¿Y por qué es importante la legitimación del enunciador? Porque cuando aquella persona o aquellos sujetos que hablan son creíbles, es mucho más probable que vos los sigas escuchando. ¿Se entiende? Si a vos te parece que una persona es creíble, que no tira fruta básicamente, es mucho más probable que vos continúes sosteniendo una relación comunicativa con ese enunciado. Por eso son tan importantes las estrategias de legitimación y de credibilidad. No tanto porque van a persuadir, sino porque permiten sostener el vínculo. Profe, Diga. y en ese ejemplo se podría considerar que también está intentando legitimar el medio, porque, o sea, al ser un podcast que habla sobre el podcast, como que de Sí. alguna forma también te está convenciendo como de de los beneficios o de las cosas positivas de consumir un producto radiofónico a través de ese medio. Bueno, sí, lo que pasa es que van juntos. Es como si yo te dijera que yo escucho una radio, que yo escucho mucha radio,
Y yo escucho a determinadas personas, porque a mí me gusta la radio que es hablada, no me gusta la radio, a mí me gusta que me hablen en la radio, que me cuenten cosas, que me cuenten noticias, que me digan cosas, que hablen conmigo, para decirlo metafóricamente. Es lo mismo que vos ahí me digas, bueno, pero vos escuchando a un determinado programa o a un determinado conductor, estás a su vez legitimando la radio. Sí, de manera indirecta sí, pero fundamentalmente lo que estoy legitimando es a ese enunciador. Es cierto lo que vos decís, Antonia, de que si yo legitimo un enunciador en un canal de podcast, también estoy legitimando a la plataforma o al formato podcast. Pero es de manera indirecta. Lo que funciona ahí de manera más directa es la legitimación del enunciador en este caso. Es cierto también lo que voy a decir, que al tematizar o al hablar de la cuestión de los podcasts, también ahí hay una legitimación del producto podcast. No sé si a eso te referías. Sí, de alguna forma creo que el enunciador también se está legitimando al legitimar el medio que está utilizando para comunicar. O sea, me refería más a esa relación que a legitimar el podcast en sí. También. Sí, de una. Absolutamente. Pero lo que me parece importante en ese punto es que ustedes vean la importancia de las estrategias de legitimación como modos indirectos de presencia de los enunciadores. Hay enunciadores que no necesitan legitimarse todo el tiempo, porque no construyen un tipo de relación comunicativa de ese tipo, sino que construyen un tipo de relación más vinculado a una cuestión cercana o de amistad. Yo a mis amigos no les tengo que creer. A ver si se entiende la comparación. A mis amigos, a la gente con la que salgo, a la gente con la que me gusta estar, no me hace falta creerles para seguir queriendo estar con ellos. ¿Se entiende? Entonces, por eso esto es importante para caracterizar o para entender cómo funciona un enunciador. Las estrategias de legitimación se ven, sobre todo las que hemos visto, se ven fundamentalmente en enunciadores periodísticos y en algunos momentos determinados cuando emergen temas muy puntuales, en otro tipo de programas de entretenimiento, por ejemplo. Pero es raro verlas o poder detectarlas en productos de entretenimiento, ¿sí? Porque esos productos funcionan sobre otro contrato, funcionan sobre yo estoy con vos, soy casi tu amigo y no necesito legitimarme porque vos me elegís como tu amigo, me elegís como una persona cercana con la cual vos querés sostener una relación porque te hago bien, porque te hago reír, porque la pasás bien conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo mismo con las estrategias de persuasión. Mis amigos, y volviendo a la metáfora, no me quieren persuadir de cosas, no me quieren convencer de cosas. Mis amigos me dicen cosas, y a lo sumo les creo, no les creo, a veces creo y a veces no, pero no me quieren convencer para que yo modifique los modos en que yo pienso determinadas cosas o las maneras en que yo veo el mundo. No me quieren persuadir, están conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Por eso también las estrategias de persuasión se ven en determinados tipos de enunciadores que asumen determinados tipos de posiciones. Y eso, a su vez, pensando en el segundo parcial, modifica un poco el contrato comunicativo. ¿Sí? La mayoría de los programas que ustedes van a tener que ver son programas de entretenimiento y compañía, pero puede ser que en esos programas haya algunos determinados enunciadores que tengan otro lugar, que ocupen una posición distinta. Por ejemplo, en determinados programas siempre hay un periodista que cumple la función de informar. El conductor o la conductora conduce, sostiene la relación comunicativa y siempre aparece o un columnista que habla de cosas serias como de economía, de política, o un periodista que cumple la función de ocupar otro
lugar de enunciación, que es un lugar más serio, vinculado a la información, etcétera, etcétera. Ahí, en esos lugares, pueden aparecer estrategias de legitimación o estrategias de persuasión, ¿sí? Pero lo que es importante es que ustedes vean cuando aparecen estas estrategias, ¿por qué aparecen? Para construir qué tipo de enunciador y por lo tanto para construir qué tipo de contrato comunicativo. ¿Qué es lo que se le está proponiendo a los destinatarios y en distinto modo a las audiencias? Por eso es importante estas estrategias. De todas maneras, lo que van a ver de manera central ustedes no es tanto estas estrategias como presencia indirecta, sino fundamentalmente la presencia directa de los enunciadores o las enunciadoras. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Tenía dudas porque por ahí escuché el podcast como 3 veces y por ahí se me hace medio confuso en ese sentido, porque la estrategia esa de música, publicidad y otros recursos no es tan complicado. Claro. Bien, perfecto. Bueno, por mi parte no tendría más que ofrecerles. Si les parece y quieren, nos podríamos encontrar el martes que viene. Lo ideal sería que vengan con dudas puntuales sobre el parcial. Y lo ideal, les pido que se lo transmitan a sus compañeros y compañeras, es que hagan con tiempo este parcial. No crean que es una pavada que lo van a resolver la última noche, porque no es así. O si lo hacen así, lo más probable es que tengamos que ir a recuperatorios. Y les pido por favor que evitemos esa instancia. Por ustedes y por mí, pero fundamentalmente por ustedes, ¿sí? No sé si queda alguna duda, si no yo ya estaría cerrando la clase. Tengo una pequeña duda. Diga, Antonio. Respecto a, por ejemplo, la posibilidad de que aparezca un entrevistado o un invitado dentro del programa o incluso alguien de la audiencia como real que participe en la radio, ahí también encontramos estrategias como de construcción del enunciador, a pesar de que capaz sea más espontáneo, por decirlo así, o no hay tanto un trabajo detrás de esa producción discursiva. No, sí, siempre. Si ustedes lo más probable es que estas radios, que son todas radios que funcionan, es decir, que logran construir audiencia, salvo algunas comunitarias que tienen más dificultades en ese plano, siempre en todos los elementos que ustedes van a analizar, siempre está el modo de construir esos enunciadores. Siempre está presente algún elemento. Por ahí, en ese tipo de ejemplos que das vos, sea con entrevistados, sea con llamadas al aire o con mensajes al aire o ese tipo de dispositivos de participación, hay un poco más de elementos, sobre todo en lo que es participación de la audiencia, para construir los destinatarios, no tanto los enunciadores. Pero de todas maneras, en el modo en que construyen esa relación entre enunciador y destinatario, hay siempre claves muy ilustrativas de cómo se construye ese contrato comunicativo. Yo trabajé para mi tesis de maestría, y acá esto es un modo de legitimación, es una estrategia de legitimación, pero digo, voy al ejemplo. Trabajé para mi tesis de maestría el análisis de radio popular y de radio suquía, y había en los modos en que la audiencia participaba, pero que nunca es transparente, nunca es un mecanismo directo, no es que la audiencia llame y sale al aire. Siempre ahí hay una mediación, hay una decisión. Hay alguien que dice, este mensaje lo leemos, este no, este mensaje lo sacamos al aire y este no. Es decir, siempre hay una construcción de los destinatarios, hay una elección y por lo tanto hay una configuración de esas imágenes de los destinatarios. Pero fundamentalmente también había ahí una construcción de los enunciadores. ¿Por qué? Porque había un mecanismo transversal a toda la radio, a las dos radios, de apelar al humor permanente para hacerse bromas entre los conductores, en este caso enunciadores, y los destinatarios. Y se hacían bromas y se gastaban sobre el fútbol y se gastaban sobre las novias, sobre las mujeres, sobre si le gustaba la noche, sobre si le gustaba el alcohol, sobre si trabajaban o no trabajaban en la obra, etcétera, etcétera. Pero no era tanto lo importante cómo se construía
solamente el enunciador o solamente el destinatario, sino que era un segmento de esos discursos donde se veía con mucha claridad cuál era el contrato comunicativo que se construía entre las dos figuras. Un contrato de mucha cercanía, de mucha complicidad y de mucha apelación al humor, ¿sí? Donde prácticamente las jerarquías que habíamos visto en las relaciones horizontales y verticales quedaban reducidas ficcionalmente siempre a casi nada. Y sobre esa relación funcionaba todo el programa y funcionaban todas las radios. No sé si me explico de manera clara, Antonia. Sí, profe, entendí perfecto. Genial, me alegro. Profe, Diga. una última consulta. Sí, tranquila. Yo voy cerrando porque no había muchas consultas, pero estoy justamente para esto. Decime. Bueno, le quería preguntar, el término receptor empírico hace referencia a una audiencia con determinadas características, ¿puede ser? ¿Por qué con determinadas características, decís vos? Porque en el texto que usted mandó de los de enunciadores y destinatarios dice que los receptores empíricos son, por ejemplo, una persona que trabaja, que tiene hijos, otra persona una mujer que no sé, que es estudiante y otra Bien. persona que quizás es, no sé, policía, que escucha todo la misma radio. O sea, es una audiencia, personas con diferentes características. Exactamente. Cuando decimos receptor empírico, decimos las personas concretas, de carne y hueso, que concretamente escuchan esa emisora o escuchan ese programa de radio. La idea es poder diferenciar entre destinatario, que insistí muchas veces, por ahí insisto de vuelta, discúlpenme, que es una figura solo discursiva, que solo está en el discurso, el destinatario, de audiencias o receptores. Audiencias es el conjunto de receptores. Receptores empíricos son las personas individuales concretas. Pero para el caso podemos utilizarlo como sinónimos. Los receptores o las audiencias son las personas concretas que finalmente terminan escuchando la radio. Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente es que ustedes tengan en claro que una cosa son las audiencias que escuchan efectivamente la radio, que son personas concretas de carne y hueso, con determinadas características y porque comparten determinadas características, se identifican en esos destinatarios. Y otra cosa distinta, que es una instancia distinta de diagnóstico y evaluación de los productos comunicativos, son los destinatarios. Una cosa son las audiencias concretas y otra cosa los destinatarios. Eso les cuesta mucho porque además no han tenido lingüística, no han tenido semiótica. Pero por eso insisto tanto en esa distinción. Profe, ¿se ¿Sí? podría decir que los destinatarios nunca hablan? ¿En qué sentido decís vos? En el sentido de que como se construyen como una imagen de identidad para una audiencia concreta, pero Sí. una vez que la audiencia habla en la radio, por ejemplo, no es el destinatario que habla, sino que es la audiencia construyendo su propia figura de enunciador para participar. O sea, como es en el discurso el destinatario nunca va a hablar. Sí y no. Vos tenés razón cuando decís, bueno, es como la audiencia que está hablando cuando manda un mensaje o sale al aire, etc. Pero como recién lo decía, siempre hay alguien en la radio, sea más complejo, menos complejo, pero siempre hay una mediación. Siempre hay o un operador, o un productor, o un conductor, o una conductora, que está decidiendo qué saca al aire y qué no saca al aire. ¿Sí? Y cuando hay esa mediación, hay producción discursiva intencionada. Y cuando hay esa producción discursiva intencionada, hay trabajo discursivo, ya los que hablan no son las audiencias, sino que esos mensajes y la participación de las que podemos denominar la participación de las audiencias en el discurso, es otro modo de construir destinatarios. O sea que esa mediación también sería parte del trabajo discursivo que está construyendo al destinatario. Totalmente, absolutamente. Okay. Tal cual vos lo has dicho. Porque imagínate, yo tengo, esto sobre todo en las redes que tienen mucha audiencia, yo tengo 20 mensajes. Y yo voy a sacar al aire los 15 o los 10 mensajes que hablan de lo que yo quiero que se hable.
Por ahí hay otros que sacan y amplían la agenda, pero en general hay una decisión, más o menos consciente, más o menos inconsciente, pero digamos, hay una decisión y por lo tanto hay una decisión de a quién se le está hablando. Llama un señor y no sé si alguno de ustedes trabaja en la radio, pero esto es así. Llama un señor y dice, a mí me interesa hablan del bache que hay en la esquina de calle tal y calle tal. Y llaman otros 5 y pidiendo temas musicales. Y yo por ahí, para no meterme en quilombo y darle un tipo de clima al programa que estoy haciendo, decido o sacar solamente el del bache, o sacar el del bache y 2 de música, o sacar los de música, los que me piden música solamente. Fulanito de tal lado me pide tal tema, fulanito de tal lado me pide tal otro tema, y no digo nada del bache, o solo me centro en el del bache. Hay decisiones ahí que van construyendo con mucha claridad a quién yo le estoy proponiendo identificarse en ese producto comunicativo. Es una Esos construcción mismos audios también funcionan como imágenes de identidad. O sea, si es que yo muy quiero fuertes, atraer a los totalmente. jóvenes, puedo seleccionar audios que los representen y va a ser como una mayor cercanía porque es como de igual a igual. Totalmente. Son dispositivos de homologación muy fuertes. Es decir, no solo, vos fíjate, no solo, sobre todo los que son audios, ¿no? O lo que es la participación directa. Porque uno ahí escucha, no solo intereses, temáticas, o el bache, o la música, sino que además yo escucho modos de hablar y escucho voces concretas. Entonces no es lo mismo que vos escuches en una radio a un ciudadano de sectores populares que habla con determinadas marcas sociolingüísticas, a que vos escuches en una radio sectores de clase alta que hablan con otras marcas sociodiscursivas. En tu caso, o en el mío, o en el de cualquiera, cuando uno escuche esas voces, escuche esos modos de hablar, va a decir, esta radio es para mí o no, no es para mí. Yo no me reconozco en ese tipo que está saliendo al aire. Es como que raro, te genera disonancia si sale al aire alguien muy distinto a vos. Te parece que hay algo raro, que esa radio pareciera que no está siendo hecha para vos. Al contrario, si vos escuchás en la radio a alguien que es muy parecido a vos y que habla muy parecido a vos y que usa las mismas palabras, usa el mismo vocabulario, las mismas expresiones, va a decir, es como si casi yo estuviera saliendo al aire. ¿Se entiende? Es un dispositivo de identificación y de construcción de denunciatarios muy, muy potente la participación. No sé si me expliqué bien, si se entendió, digo. Sí, yo lo entendí perfecto. Bien, genial, me alegro. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta, sea sobre el parcial o sobre el tema? Este o el que vimos la clase pasada o la cuestión de enunciadores y destinatarios. Profe, ¿entrará algo de lo que dio la clase pasada en el sentido de, por ejemplo, alguna pregunta sobre la historia de las FM, como el texto que mandó? No, pero fíjense que en toda la primera parte ustedes tienen que reconstruir la historia de la emisora que les toca y para eso, sobre todo en algunos casos, van a tener que echar mano al texto, sobre todo al mío. Es decir, tratar de situar, por ejemplo, si te toca Radio Mitre. Radio Mitre es propiedad del grupo Clarín y es propiedad y está en el texto analizada y solo existe en Córdoba. Radio Mitre es una emisora de Buenos Aires de hace décadas, pero solo llega a Córdoba producto de los procesos de concentración empresaria, es decir, los tipos van reproduciendo las mismas fórmulas, tratando de instalarse en distintos lugares para generar mayor rentabilidad económica, pero solo puede existir porque ha habido un proceso de concentración muy grande empresaria en Córdoba, a nivel de los medios de comunicación. Lo mismo si te toca Cadena 3, te va a suceder lo mismo. Lo mismo si te toca Radio Suceso, es parte de un grupo empresario. Digo, ahí hay que, aunque sea brevemente, hay que intentar caracterizar la historia de la emisora en función de la historia de las radios de Córdoba. ¿Sí? Sí, profe, me pareció muy interesante el texto que dio.
Bueno, genial, me alegro mucho. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les estoy mandando en breve el video y les pido que apenas puedan, manden, en lo posible esta misma semana, manden la conformación de los grupos. Así yo puedo hacer la asignación de las emisoras y ya les mando, si puede ser hoy, mañana, les mando qué radio les toca y pueden empezar a trabajar, ¿sí? Bueno, Sin profe. más, genial. Muchas gracias por estar. Los despido. Cualquier cosa que necesiten me escriben en el mail, como siempre, ¿sí? Saludos. Chao, profe, buenas tardes. Chao, Chao. hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.